Estamos nuevamente por acá. Amén. Gracias. Son las 11:37. Y prometí que iba a hacer todo. Así que voy a cumplir mi palabra. No tenemos mucho que decir que ya no se haya dicho. Pero puede terminar a 1:30. No. Y le digo por qué no. Porque Dios es un Dios de orden. Sí, pero también es el día del Señor y no hay que estar con tanto apuro. Y Él todo lo hace en orden. No, hermana. Lo que podemos hacer es terminar, almorzar, y los que quieran quedarse podemos continuar. Bueno, muy buena idea. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, fue la lectura para nuestro estudio esta mañana, porque es un estudio, no es un sermón. Vamos a participar todos, como lo hicimos en la escuela sabática. Así que una extensión de la escuela sabática. Amén. Pero antes de leer la palabra de Dios, quiero que nos encomendemos al Señor para que su Santo Espíritu nos dirija. Como la misma palabra que leímos, que fue leída, esto solamente se discierne espiritualmente. No es algo que podemos hacer de nosotros mismos. Por eso hemos de pedirle al Señor que nos dé su instrucción divina. Oremos. Amén. Padre amado, no tenemos méritos algunos, ninguno de nosotros, pero venimos y acudimos a ti, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor, intercede por nosotros en tu trono celestial. Amén. Y estamos allí contigo y con Él por medio de su presencia. Y recibimos tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Amén. Padre, te pedimos en esta hora, en esta mañana, en este santo sábado, día que ha sido apartado para alabar y glorificar tu santo nombre, que tú santificaste dándonos ejemplo. Padre amado, en este tiempo sagrado acudimos a ti para recibir el alimento que necesitamos para este tiempo. Amén. Tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de los que estamos aquí y los que nos escuchan, lo quiera que se encuentre. Que tu palabra con poder pueda tocar nuestros corazones y nuestras mentes y escribir en nosotros tu santa ley. Amén. Que tu carácter sea impreso en nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos dar testimonio vivo a todos aquellos que nos rodean. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La única razón por la cual existimos es para dar gloria a Dios. Amén. No hay otro propósito por el cual somos. Y ese es el problema, ese es el punto que la mayoría se olvida, no entiende, no conoce. No salimos de la nada. Tenemos que comenzar por ahí. No salimos de la nada. Si creemos que venimos de una amiba que por causa de un meteoro se activó y comenzó a crecer patas y salió del agua y se volvió un mico y después venimos a nosotros, se requiere más fe creer en eso que lo que estamos viendo alrededor nuestro. ¿Cuántos micos se convierten en seres humanos hoy en día? Y dicen, no, pero eso tiene que observarse en cuestión de miles de años. ¿Y quiénes de nosotros han vivido miles de años para certificar que eso es así? Comprueban que el mismo método científico no está siendo utilizado al decir que la teoría de la evolución no es teoría, es una teoría. Nadie lo ha comprobado. Comenzamos por ahí. Si no venimos de la nada, ¿de dónde venimos? Si hay algo o alguien que nos dio origen, la pregunta entonces viene a ser, ¿por qué? ¿Por qué nos dieron origen? ¿Por qué estamos aquí sentados en esta mañana hoy día? Bueno,
Muchos podrían decir porque decidimos venir acá, porque queremos obedecer. Pero más profundamente, si vamos más allá, la existencia, yo vengo porque mi madre tomó una decisión con su esposo de tener un hijo. Pero ¿de dónde viene entonces ella? Del mismo ciclo, de sus padres. Y los padres de los padres, los padres de los padres, hasta Adán y Eva. Pero hubo una interrupción después de Adán y Eva. Una interrupción en la cual todo ser humano murió. Fue destruido por causa del pecado. Por causa de la desobediencia. Por causa de la aberración que el hombre llegó a tener en separarse de Dios. ¿Saben ustedes cuántas personas se aproximan? No tenemos ningún dato específico, no hay forma de corroborarlo, pero si solamente comenzamos con el Génesis capítulo 5, donde nos dice que fulanito tuvo a sultanito, y este tuvo a este, y tuvo tanto tiempo, y tuvo otros hijos e hijas, múltiples, más de uno, o sea, más de dos, más de tres, podemos llegar a la conclusión que en el tiempo de Noé había promedio mínimo 4 millones de personas. Y en lo más alto, 4 billones con B de personas. No sabemos el número actual, pero por lo menos, en lo mínimo, 4 millones, eso no es un número pequeño. Para que 4 millones de personas perezcan de un solo arras. Una decisión que Dios tuvo que tomar, como cuando a una persona llena de gangrena tienen que amputarle el brazo o la pierna, si no se muere. Todo ser humano iba a perecer si Dios no interviene. Esa es la decisión con la cual Dios tuvo que, duramente, porque Él no quería hacer. Acordémonos que Dios es misericordioso. Y tuvo que hacerlo. Así de mal estaría ese tiempo, que Dios tuvo que intervenir de esa manera. Dice que le dolió en su corazón. Exactamente. Haber hecho al hombre. Se arrepintió. Dios no se arrepiente. Ese es el lenguaje que nosotros nos está tratando de dar a entender cómo se sentía Dios. Para darnos un semblante, un pequeño toque para que podamos entender, pero no lo vamos a entender si no está en la eternidad. Y nos lleva, o sea, vamos a ponerlo en contraste. ¿Cuánto creen ustedes que le dolió a Dios ver a su hijo morir? No hay escala humana que podamos medirlo. Lo que se asemejó un poquitico fue Abraham con Isaac, y Abraham no alcanzó a matar a Isaac porque Dios lo interrumpió. Así es. Pero si vamos al ejemplo de Abraham y Isaac, ¿quién le iba a quitar la vida a Isaac? El propio padre. Entonces, ¿quién le quitó la vida al hijo? El propio padre. Entonces, no solamente verlo morir, quitarle la vida. ¿Con qué propósito? Para que tú y yo estemos aquí en esta momento. Ahí está su respuesta. La única razón por la cual estamos aquí esta mañana es porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Porque si no fuera por ese sacrificio, ni siquiera Abel, ni siquiera Noé, ni siquiera Abraham, no podía, porque como estuvimos esta mañana, no teníamos justicia propia. Nuestra única salvaguardia, nuestra única justicia es el Hijo, Cristo Jesús, que se hizo hombre semejante a nosotros para poder darnos la justicia, para poder representarnos donde se está juzgando. ¿Y qué es lo que se está juzgando? En el cielo. Nos dice la hermana Juan que Dios está juntando sus joyas. ¿Y por qué joyas? Que las joyas van en coronas. Pero las joyas no son piedras preciosas.
Las joyas son los caracteres de los seres humanos. Las joyas somos nosotros. Dios está trabajando como el alfarero en el modelo. Sí. Está trabajando en cada uno de los caracteres de su pueblo, de aquellos que le gustan. Pero la pregunta vuelve a ser, ¿cuántas personas había? Si 4 millones había durante el tiempo de Noé, ¿cuántas personas se salvaron? 8 millones. No. 8 mil. 8. 800 mil. 8 personas. 8 en singular. 80. Wow. Estoy como Abraham, voy bajando. Bajando. 8 personas. Wow. Y aún así, Y aún así todo con misericordia. vamos a la palabra de Dios para que no sea Luis el que esté hablando. Génesis capítulo 7, versículo 1. Tenemos que ir muy lejos. 7:1. 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El único, Perdón, ¿cómo? justo delante de mí. Porque a ti y a tu casa he visto justo delante de mí. Así es. No, 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 solamente él. De 4 millones promedio, 8. Y de 8, 1. y por ese 1 se salvaron los otros 7. Así es. Solo por ese 1 se salvan los otros 7. Ok, aquí tenemos que parar. ¿Cómo fue que Dios salvó a Noé? Perdón, hable más duro, por favor, hermana, no la escucho. Con fuerza. En el diluvio que pasó con la horca de Noé que ellos construyeron. Ok, porque Noé construyó un arca. ¿Quién se le ocurrió a Noé construir un arca? Pues Dios que lo mandó. Dios se lo dijo. Sí. Vamos al capítulo anterior, 6. el del capítulo 6. El versículo, vamos a recogerlo del versículo 6. Conocemos la historia. Por causa del tiempo vamos a apresurarnos. Versículo 6, donde nos dice el hermano, nos recordó que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió, no solamente se arrepintió, le dolió en su corazón. O sea, se arrepintió, ok, pero le dolió. Para que a Dios le duela algo, hermano, eso tiene que ser fuerte. Terrible. Y dijo Jehová, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 es el versículo que desbarata por completo la justicia gratis, la justicia, ¿cómo se llama esto? Barata. Una vez salvo, siempre salvo. Porque ellos dicen que hasta que Cristo murió en la cruz, no había gracia. Pero este versículo me dice a mí que Noé halló gracia Amén. ante los ojos de Jehová. Así es. Cristo todavía no había muerto. No. Este es el principio del mundo. Y había gracia. Siempre ayuda. Siempre ha habido gracia. ¿Qué es lo que, como estuvimos estudiando esta mañana, cómo era la forma del ser humano tener acceso a Dios, acercarse a Dios por medio de esa gracia? Porque la gracia fue dada en el momento en que Adán y Eva pecan. Porque Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y muchas personas dicen, bueno, Dios no quiso decir el día. Dios quiso decir que ellos iban a comenzar a morir. Dios
Cuando habla es claro, específico, sin ambigüedad, sin error, sin infalibilidad. Él no tambalea, él dice lo que es y así es. Y tenemos que acostumbrarnos a entender la palabra de Dios de esa manera. Así es. Amén. No tenemos que ponernos a filosofar y que tal vez no. La palabra de Dios es clara. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Si lo ponemos junto con el resto de la palabra de Dios, tiene que tener armonía, porque Dios no comete errores. Así es. Si algo no lo entendemos en su palabra, el problema es con nosotros, no con la palabra. Amén. Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé, Sabiduría. hermana, dígalo duro y fuerte, sabiduría, porque no la tenemos. Muy bien, segundo punto. Entonces le dice el versículo 13, le dice Dios a Noé. Dijo pues Dios a Noé, he decidido, no estoy pensando, tal vez he decidido, esto va a pasar, punto y aparte. El fin de todo ser, porque la tierra está llena, y da la razón de por qué Dios llega a esa decisión y toma esa decisión, es forzado a esa decisión. La tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. O sea que no solamente destruyó a los animales, ni a los hombres, también destruyó la tierra. Fíjate, formó Dios. ¿Quién es el único que tiene derecho de destruir a la tierra? El que la El hizo. creador. El ¿Quién creador. es el único que tiene derecho de destruir a la vida de la persona? El que lo hizo. El que la da, Ajá. la puede retirar. ¿Ok? Nosotros no podemos hacer eso porque nosotros no hemos dado vida a nadie. Así es. Por ende, no me pertenece. Ahí está. El primer mandamiento que tiene relación con los seres humanos, si observamos los 10 mandamientos, hay 2 tablas de piedra y están divididas en 4 mandamientos y 6 mandamientos del otro lado, no 5 y 5 como algunos ponen. No. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con nuestro Creador, Dios, la relación vertical. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a imagen ni te inclinarás a ella. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Porque en 6 días creó Jehová Dios los cielos y la tierra y descansó en el séptimo. Parafraseando, pero entienden los versículos. Amén. Ahora, el primer mandamiento de los otros 6 comienza con No matarás. No cometerás adulterio. Amarás a tu padre. honrarás a tu padre y a tu madre. Para que los días que Jehová tu Dios te da sean largos sobre la tierra. El único ¿Por mandamiento qué son promesas. decidió Dios poner ese mandamiento en esa secuencia? Porque nosotros vinimos a este planeta a través de nuestros padres. Y la misma relación que Él está tratando de establecer entre Él y nosotros, tenemos que tenerla con nuestros padres. Porque nuestra relación con nuestros padres es la relación entre nosotros y Él. Claro. Cuando Enoc tuvo a Matusalén, de ahí en adelante caminó con Dios. ¿Por qué? Dice la hermana White que cuando él vio cómo su relación con su hijo, entendió la relación de Dios con él. Que es el mismo ejemplo que Dios usó con Abraham. Por eso le pidió su hijo unigénito, para que Abraham entendiera lo que él iba a hacer en un futuro. Y de parte para que nosotros entendiéramos. Por eso Abraham es el padre de la fe. Amén. Todo lo que Abraham pasó, le pasó a él y fue escrito para darnos a nosotros testimonio, ejemplo de cómo él ha de ser nuestra relación con Dios. Si entonces el primer mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre, que es aquellos que nos dan la vida, ¿no? Sí. A través de quienes venimos a este mundo. El que le sigue es el mandamiento referente a la vida. No matarás. ¿Por qué? No te pertenece. Tú no le has dado la vida. ¿Tú le has dado la vida a alguien? No.
Entonces, el mandamiento que le sigue es no cometerás adulterio. Que ya entonces viene la relación, porque si los versículos en la secuencia en el Génesis nos dicen que dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, la única relación que tú deshaces de tus padres es cuando te casas, y por ende, lo que continúa es la santidad del matrimonio. Una cadena. Exactamente, y tiene una secuencia lógica. Después del matrimonio, ¿cuál es la otra? No robarás. No robarás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa robar? Robar significa coger algo que no te pertenece. Ajá. Que es exactamente lo mismo que quitarle la vida a otra persona, no te pertenece. O la mujer a otra persona, no te pertenece. O sea que es lo mismo, está amplificándolo en más detalles para que no tengas por si acaso, tal vez no quiso decir eso. No, es claro. Después el último que viene a ser, No darás falso testimonio. darás falso testimonio. El penúltimo. Penúltimo. No mentirás, no darás falso testimonio. Ajá. Y si recordamos que también el penúltimo del otro lado es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tomarás y dará Dios por inocente al hombre que no es suyo en vano, que es falso testimonio. Pero en relación con Dios, esta es en relación horizontal, en relación con el hombre, mi prójimo. Y el último es no codiciarás. No codiciarás. Porque si vemos todo como sucede, los que estuvieron antes comienzan por nuestra mente cuando comenzamos a codiciar. Por ahí entra todo. Codicio a la mujer de mi prójimo, codicio el carro de mi prójimo, codicio la beneficio y la bendición de mi prójimo. No, y me encuentro mandamiento, codiciar el sábado para mí. Exacto. Me quito ese tiempo, lo cojo para mí para hacer lo que yo quiero hacer. Es una cobija lo que estás pasando. Exactamente. O sea que todos están conectados. Pero ¿por qué estamos hablando acerca de eso? Porque esa relación que tenía Dios con su pueblo, y en este caso eran los descendientes de Set, se dañó a raíz de que los descendientes de Caín se multiplicaron sobre la tierra. Y al multiplicarse sobre la tierra los descendientes de Caín, los descendientes de Set comenzaron a mezclarse. Estamos hablando de eso también esta mañana. Sí. El ejemplo que se estaba dando estábamos hablando de Acab. Sí. Exactamente lo mismo. De esa forma fue que era rey, era judío, pero se mezcló con una persona pagana que no creía en Dios y trajo todas sus creencias, y por eso el resto del pueblo se fue en camino a ese que era completamente mal, la idolatría. Así es. Entonces, en el versículo 14 nos dice lo siguiente. Aquí está la instrucción que da Dios a Noé. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás de 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Por qué está escrito esto? ¿En qué se referencia a nosotros? ¿De qué nos sirve? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué vemos en estos 3 versículos? 4 versículos, del 14 al 17. Medidas específicas. Medidas específicas, un ejemplo, ¿ok? Un diseño específico. Un diseño específico, también junto con las medidas, correcto. ¿Qué más? Un orden. ¿Perdón? Un orden. Un orden, ¿ok? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué más vemos? Si hay que leerlo, léanlo de nuevo. Ahí está. No se va. Hermano. Como cuando tú estás haciendo una casa necesitas un plano. Un plano, correcto. Un plano, sí, exacto, correcto. Pregunto, ¿por qué Dios le da a Noé un plano? Porque Dios le pudo haber dicho a Noé,
hazte un arca, resuelve. Por tu parte, resuelve. Y Noé hubiera resuelto. Pero ¿por qué Dios se empeña en darle específicamente los detalles que Noé tiene que seguir? Porque este proyecto de Dios, Él solo sabía las condiciones que necesitaba para que esto pudiera ser. Por ejemplo, le da la indicación correcta, lo tienen que embetunar, o sea, tiene que barnizar. ¿Por qué? Porque iba a venir un diluvio. No iba a haber filtración de agua. Tenía que estar perfecto. Okay, Y la muy bien. ventana y la... ¿Por qué la ventana? Para que pudiera él mirar, porque acuérdense que él ¿Mirar no podía cuándo? salir cuando terminara el diluvio, él no podía salir. Eso lo sabemos nosotros porque nosotros conocemos la historia, pero Noé no sabía eso. No, a eso me refiero, Dios sabía lo que... Noé no sabía cuántos animales iban a entrar en el arca, Exacto, No, no sabía. pero Dios sí lo sabía. exactamente. Amén, amén. Noé no sabía el estruendo, ¿cómo es la palabra? La dimensión. Podríamos decir la dimensión, la capacidad, el tamaño, la magnitud es la palabra. La magnitud de lo que se venía. No tenía ni la menor idea. Dice el Espíritu de Profecía que hasta el mismo Satanás tembló de miedo porque pensó que se le iba a quitar la vida. Le digo una cosa, hermanos. El arca no salvó a Noé. Porque el desastre que se desató Fue también. hubiera reventado ese pequeño brote. Si nada más cuando nosotros atravesamos un ciclón, un huracán, ¿no? Podemos ver esa pequeña comparación. Cuando esto fue una ¿cómo se dice esta palabra? Fue universal. Cataclismo. Exactamente, un cataclismo universal. Entonces tenemos una idea leve cuando nosotros pasamos un huracán. Amén. De la destrucción. ¿Cuántos de los presentes han visitado el Grand Canyon, el Gran Cañón? Yo. Les recomiendo que tomen un tiempito y se den Podemos hacer vacaciones por excursiones allá. de todo. ¿Y a dónde está el Gran Cañón? Y es Colorado. majestuoso. Es en Colorado. Está en los Estados Unidos, así que ustedes Ahí podemos ver precisamente lo que es el agua, lo que hizo el agua. se ven las capas Completamente. y cómo todo fue volteado boca abajo. Porque no fue solamente lluvia que cayó, eran torrentes que salían de abajo y estallaban, o sea, montañas en el aire. Imagínense eso. Todas las peñas, que dice el Espíritu de Dios lo describe, lo que ella vio en visión. Moisés también da algún ejemplo de eso en sus salmos y en sus escritos. El desastre que se desató. Una sola roca hubiera desbaratado el arca, pero no lo tocó. ¿Por qué? Porque Dios La mano de lo Dios. protegió. Ok, muy bien. Pero el arca fue lo que Dios decidió usar para salvar a esas 8 personas, volvemos otra vez a lo que estamos hablando, de las cuales solamente una era considerada justa, y podemos ver inmediatamente después de que sucede el diluvio que esa misma persona no era tan justa. O sea, a nuestro propio criterio, ¿right? ¿Qué fue lo primero que Noé hizo cuando salió al otro lado? Después de haber obviamente sacrificado. Y eso es lo que lo hizo justo. Se emborrachó, ¿por qué? Plantó una viña, no hay nada malo en eso. Tomó el jugo de la viña, tampoco hay nada malo en No eso. mucho. Pero en este caso Pero fue la muerte. estaba fermentado y se le fue la mano. Y comenzaron los problemas. Nos damos cuenta del carácter de las personas que sobrevivieron el diluvio, de la cual una se decía que era justa, y esa misma que era justa se emborrachó. ¿Qué nos queda para nosotros? ¿Sabemos nosotros la magnitud de lo que no se nos aproxima? ¿Tenemos la menor idea de lo que está justo enfrente nuestro? Qué bien. Mi objetivo con dar a luz esta realidad no es asustarnos. Porque Dios no quiere que nosotros
le temamos o reaccionemos por temor, que es lo que muchos están preocupados referente a la realización que los 6.000 años de la tierra están por concluirse. Miedo. Y Dios no quiere que nosotros tengamos miedo, porque Él no nos salvó para temer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía. espíritu de cobardía, para que nosotros tengamos temor. No. ¿Por qué hemos de temer? ¿Qué es lo único? Ok, reset, volvamos atrás un poquito, porque vamos a tener que entrar en calor aquí. Si ustedes me perdonan, si no me quieren volver a invitar, no hay problema, pero tenemos que hablar claramente, porque si no hablamos claramente estamos perdiendo tiempo. Ajá, exacto. ¿Qué es lo peor que puede pasar a cualquiera de nosotros aquí presentes? Lo peor, La muerte, perder. la muerte. La muerte. Yo diría que nos perdamos. Perdernos. Perdernos es peor que la muerte. Porque si morimos y no nos perdemos, estamos salvos, vamos a resucitar y vamos a vivir para siempre. Pero si quedamos vivos y nos perdemos, entonces perdernos es lo peor que puede pasar. Pero eso lo hablamos de una forma espiritualmente. De una forma física, para el ser humano, ¿qué es lo peor que puede experimentar? La muerte. La muerte. Job no experimentó la muerte, pero llegó bien cerquita porque el diablo quería matarlo, pero Dios no se lo permitió. Pero experimentó dolor, pérdida, perdió sus hijos, Todo. su mujer lo abandonó, Tus bienes, Todo. sus amigos, ¿y qué decían tus amigos? no, perdió los amigos, ya no había amigos, eso lo que fueron, pasó pesado. Pero aún así, lo que Job experimentó no fue nada en comparación con lo que Jesucristo experimentó. Okay. ¿Y por qué tuvo que Jesucristo pasar por todo eso como ser humano, con este mismo pellejo? Porque Él es el único que puede entender mi situación. Porque Él pasó por mis pisadas. Él vivió y experimentó mi pellejo. Él sufrió dolor, Él sudaba, Él sufrió angustia. ¿Tenía Jesús miedo? Sí. Bueno, miedo como tal, no, pero ellos Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, Y también le dijo a los discípulos, temo por vosotros, porque Él sabía lo que venía. Lo había visto, ellos no entendían lo que venía, no lo habían visto. Y ese es el mensaje en sí. Ese es el mensaje de esta mañana. Volvamos otra vez al versículo que fue nuestra lectura. Versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pedro no percibía las cosas que eran del Espíritu de Dios. Pedro, cuando Jesús le dice que bienaventurado eres Pedro, porque ni sangre ni carne te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos, cuando él había preguntado, ¿quién dicen vosotros que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Cuando Pedro dice eso, Jesús le dice, bienaventurado eres porque ni carne ni sangre te ha revelado esto, sino el Padre que está en los cielos, indicando que era el Espíritu Santo que se lo había revelado. Amén. Pero unos segundos más tarde, Cristo, esa misma persona, Jesús, le dice a la misma persona, Pedro, apártate de mí, Satanás. El mismo versículo, léalo, el mismo capítulo. ¿En qué relación? Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los fariseos y los de los escribas. Y Pedro le dice, no podemos permitir eso. Por eso Jesús le responde de esa manera. Porque Pedro no estaba entendiendo lo que Jesús estaba hablando. Pedro está hablando humanamente, Pedro está hablando temporalmente. Cristo está hablando con un alcance más allá, espiritualmente.
Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Para Pedro era locura que su maestro fuera a padecer en manos de los líderes. Y no las puede entender. Este versículo es claro. La palabra en cualquier idioma que lo puedan ver es claro. No las puede entender. Es imposible para nosotros entender la palabra de Dios en forma carnal. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos de que nazcas del Espíritu, del agua y del Espíritu, porque va en orden, ojo, ¿qué es nacer del agua? ¿Quién decide, quién toma esa decisión de hacer esa acción de bautizarse? La persona a través del... El ser humano. La persona quiere bautizarse, toma la decisión, usa su libre albedrío y se bautiza. Perfecto. ¿Y quién toma la decisión de dar el Espíritu Santo? Dios. Ahí no tenemos, no es nuestra decisión. Lo que podemos hacer en ese caso, lo único que podemos hacer es pedir. Como Jesús dijo, pedid y se os dará. Amén. Tocar y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Así es. Y él dice también, cuando nos enseña a orar, Jesús le dice a los discípulos, pedid al Espíritu Santo, porque el Padre no los va a negar, pero tienen que pedir. Y da ejemplo de una viuda que iba hacia un juez, el juez era injusto. El juez, imagínense eso, un juez injusto. ¿Qué es un juez injusto? Es una contradicción. ¿Cómo puede ser un juez injusto si la misma palabra juez quiere decir que él tiene que practicar y hacer justicia? Una persona que está en poder, que tiene el poder y la capacidad de hacer ciertas cosas, pero que no ejecuta correctamente su labor, no desempeña su trabajo, su misión, su propósito. ¿Ok? Y la mujer, la viuda, va de él, hazme justicia. Y él no la escucha, la ignora. ¿Por qué? Es injusto. Hazme justicia. Y no la ignora. Pero dice la parábola de Jesús, dice, él va a responder porque lo molesta, no porque es justo. Pero por dice, ay, me va a quitar esta vida de encima. Y le hace justicia. Y ahora él da el ejemplo. Vuestro Padre que está en los cielos no es un juez injusto, es un juez justo. Así, ¿cuánto más no os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Pero el ejemplo que nos está dando con esa parábola es que tenemos que pedir ¿cómo? Con fe. Y consistente. Perseverancia, consistencia. Yo diría que el ejemplo que me da a mí es inoportunamente. Sí, todo el tiempo. Jesús da otra parábola de aquel que va donde el amigo a medianoche y dice, óyeme, toca la puerta. El amigo, oye, estoy adentro con mis hijos y todo, los muevo adelante, pero necesito un poquito de azúcar, que tengo una visita. ¿Qué dice? El amigo se va a levantar inoportunamente. ¿Cómo tenemos que pedir? Inoportunamente. Cuando las... Wow, esto es interesante. Cuando las 5 vírgenes sabias llevan consigo extra aceite, es como que dice, vámonos a un parque en un día soleado y me voy a llevar una sombrilla. Inoportunamente. ¿Qué es eso? ¿Para qué van a llevar la sombrilla? Me imagino que las otras 5 fatuas le habían dicho, ¿y usted? ¿Para qué? ¿Por qué está llevando? Van a trabajar más, le van a dar. Porque el llevar extra aceite no era solamente la lámpara, tenían las jarras del cántaro. ¿Y dónde lo van a llevar? Ellas tenían sirvientas que se iban a llevar, ellas tenían que llevarlas consigo. Tenían que cargarlas. Era impráctico. Era inoportuno. No por eso las otras, digamos lo que queremos ya. ¿Y qué es lo que hace la diferencia al final de la parábola? Que estas 5 se prepararon inoportunamente. Porque nadie sabía que el esposo se iba a demorar. Nadie lo esperaba. ¿Cuánto se ha demorado Cristo en venir?
Entonces, para nosotros en este día, hoy, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? No es prepararnos. No es prepararnos. Nuestra mayor necesidad no es comprar un campo y salir de la ciudad. Esa no es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad no es comprar todos los libros de la hermana Juárez y hacer una biblioteca. Esa no es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad no es ni siquiera venir a la iglesia. Aunque eso es importante. Y todo lo que he dicho tiene su lugar. Nuestra mayor necesidad es pedir el Espíritu Santo hasta que nosotros no reconozcamos que necesitamos pedir con urgencia, inoportunamente, rogar, clamar a Dios por lo que más quiera. No vamos a recibir el Espíritu Santo. Así es. Estamos deteniendo la venida del Señor. Pedid y se os dará. Dice Santiago, pedís y no recibís. Porque pedís mal Para gastar en tus deleites. para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué yo quiero el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo me va a hacer rico? No. ¿El Espíritu Santo me va a dar placer? ¿El Espíritu Santo me va a hacer feliz? Va a ser sabio. El Espíritu Santo me va a hacer sabio. Los frutos del Espíritu Santo, eso es uno de los que... Sí. Sabiduría. Pero eso es lo que estoy esperando del Espíritu Santo. Entonces la pregunta se transforma en ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para dar el mensaje. ¿Para qué lo queremos? Para que Cristo venga. ¿Y por qué tenemos que dar mensaje? Porque eso es nuestra misión. Ese es nuestra mandato de Dios. Misión. Sí, pero Dios allá da una orden y yo aquí hago lo que yo quiera. Ese es el problema. Esa es nuestra razón de Ese es el existir. problema. Por eso que nos dio el Espíritu Santo. Esa es nuestra razón de existir como jóvenes. El propósito por el cual existimos. Hermanos, no hay otra. Y si no estamos cumpliendo nuestro propósito, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Somos un instrumento inútil. Perros mudos. Isaías hablaba acerca de ellos. Jeremías, Sí. sus profetas están... Pero muy. Hermano, todos los que estamos presentes aquí y los que nos escuchan, ¿sabían ustedes que nosotros somos considerados, bajo la misma palabra de Dios, como profetas? Sí. Sí. ¿Quieren que se los dé? Sí, sí. Sí, por favor. Vamos a Apocalipsis, y esta es parte del otro mensaje. Ya voy a Estudiar por los profetas. Apocalipsis, capítulo, a ver, ¿quién sabe dónde voy a ir? Tenemos que estar despiertos. Ajá. Capítulo 10. Sí, sí. Lo que hemos leído en el capítulo 10, ¿entendemos de qué se trata el capítulo 10? El capítulo 10 es una visión que Juan está teniendo durante la misma visión que desde el principio, la misma visión, pero en una parte especial, específica, donde él pasa por la experiencia que pasaron nuestros pioneros en el gran chasco. Y lo vemos comenzando desde el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, capítulo 10, versículo 8, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El principio del capítulo habla acerca de un ángel que está en pie sobre la tierra y él levanta sus manos y jura que no habrá más tiempo, que el tiempo no será más. Y eso es exactamente el otro lado de bookends. ¿Cómo se llama bookends en español? ¿Cómo? Bookends. Cuando uno tiene una librería y tiene aquí una pieza, un pedestal y aquí otro pedestal que aguanta los... ¿Cómo se llama eso? Puñalillo. ¿Un qué, perdón? Puñalillo. Puñalillo. No había oído esa palabra en español. En inglés es bookend, que aguanta los libros en una pizarra, ¿no? Un soporte. Ajá. El primer lado del soporte es Daniel capítulo 2, donde el mismo ángel sobre el río levanta su mano al cielo y dice, y será por tiempo y tiempo y medio tiempo, porque hacen la pregunta, ¿hasta cuándo serán estas maravillas? Y él dice, va a ser hasta este tiempo.
Y en el capítulo 10 está el otro lado de la moneda donde dice, se cumplió el tiempo, ya no hay más tiempo. Y hace exactamente el mismo ejemplo y lo podemos estudiar en otra ocasión. Sí. Por eso ese ángel le dice a Juan, toma el libro, escucha, perdón. El ángel no se lo dice, la voz que oí del cielo, diferente, dijo, toma el librito que está abierto en la mano del ángel. El ángel que levantó su mano y juró que ya no había más tiempo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y un librito, no dice libro, librito pequeñito. La palabra tiene un peso, tiene un valor, el significado. Sí. Y me dijo, toma, cómelo. Y aquí viene lo interesante. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora yo les pregunto, ¿qué viene primero? ¿La boca o el vientre? La boca. ¿Por qué el ángel le da la instrucción en orden inverso? Será amargo en tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Por qué se lo da de esa manera? Porque el ángel está hablando de profecía. Cuando nosotros estudiamos las profecías, el Señor siempre nos da a decir lo que va a pasar antes de que suceda, porque no hará Jehová Dios nada sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ok, pero continuemos. Amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Ahora vemos la experiencia. Esto fue lo que el ángel le dijo profetizando a Juan en la experiencia. Ahora vemos la experiencia de Juan. Entonces tomé el librito de la mano del ángel. Nos está contando lo que él hizo. Es una decisión, es algo voluntario que Juan hace, escuchando y obedeciendo. Y lo comí. ¿Cómo uno come un libro? Estudiándolo. Amén. Leyéndolo, estudiándolo y asimilándolo. Porque al yo leer, aprendo. Al estudiar, indago más. Y una vez que yo veo algo que tengo que cambiar, lo asimilo, lo pongo como práctico para mi vida y lo comienzo a hacer. O lo entiendo y lo comienzo a practicar o a contar o a compartir con otros. Bien. Y dice, y lo comí. Y era dulce en mi boca. Ahora sí él pasa por la experiencia en el orden correcto. Dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Juan, a través de este versículo, Dios nos estaba hablando de la experiencia de 1844. Cuando nuestros pioneros, al estudiar Daniel y Apocalipsis, se dieron cuenta que el tiempo se estaba cumpliendo, las profecías estaban por cumplirse, y comenzaron a pregonar a través de William Miller y los que vinieron antes, pero ellos llegaron hasta después de eso, de que Jesús venía pronto. Esa es la buena noticia, que era dulce cuando leyeron el libro, dulce en su boca cuando lo probaron. Pero cuando pasó 1844, el 22 de octubre, para ellos fue amargo. ¿Por qué 1844 sucedió? Dios no comete errores. Ellos cometieron un error. Sí, claro. Es más, podríamos decir que ellos cometieron más que un error. Por lo menos, vamos a decir, voy a darles dos. Número uno, el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Qué dijeron ellos? 22 de octubre de 1844. El día y la hora, nadie lo sabe. Cristo lo mismo lo dijo. Ni los ángeles, ni aún el Hijo. Solo Dios. Solamente Dios el Padre. Pero la profecía estaba clara. Entonces, ¿cometieron ellos ese error? Okay. ¿Qué otro error cometieron? Bueno, el santuario como tierra. Ajá. El error que ellos cometieron fue que entendían que el santuario era el universo y el atrio era la tierra. Por eso ellos pensaban que Jesús venía a limpiar el santuario, venía a la tierra. Esa fue la deducción lógica que hicieron. ¿Dios es un Dios omnipotente o solamente cuando le conviene? No, siempre. Todo el tiempo.
¿por qué permitió Dios que esto les ocurriera? Si eran sus hijos, si lo amaban, querían obedecerle, querían seguirle, querían cumplir su propósito, así como nosotros. ¿Por qué Dios se lo permitió? ¿Por qué permitió que pasaran por esa experiencia? Dura, amarga, que nos desanimaría a cualquiera. ¿Cuál de nosotros que pasara por esa experiencia estaría todavía aquí? Bueno, nada más quedaron 50 después de millones todavía. Sí, porque todo el mundo creía porque estaban, ¿qué? Excitados por lo que venía. Y todo parecía ver que eso iba a ser, pero no fue. ¿Ok? Amargó mi vientre. Versículo 11. Y el ángel me dijo, es necesario que ¿qué? Profetices otra vez. Profetices otra vez quiere decir que profetizaste antes. Exacto. ¿Y qué estabas profetizando antes? ¿Qué Cristo venía? Pero pasaste por una experiencia amarga, porque no entendías que había un santuario en el cielo. Pero Dios, la respuesta, ¿por qué permitió Dios eso? Porque el ser humano tenía que pasar por esa experiencia para entender que había un santuario en el cielo. No fue nada nuevo ni nadie se lo inventó en ese momento. Si vamos al libro de Hebreos, ya estaba escrito en Hebreos. Pero el ser humano no entendía lo que decía Hebreos, porque eso tiene que ser discernido espiritualmente. Solo cuando pasamos por esta experiencia y nuestros pioneros volvieron a ver qué pasó, qué hicimos, qué cometimos de error, y comenzaron a buscar y en oración pidieron, el Señor les reveló que hay un santuario en el cielo. Y ese santuario fue la culminación de la reedificación del plan de salvación en el conocimiento de la raza humana. ¿A qué me refiero? En el 70 después de Cristo, tal como Jesús lo había predicho, la casa de Dios, el único lugar en este planeta que representaba a Dios, lugar físico, fue destruido. Y Dios lo permitió porque su pueblo estaba en error completo. Ellos habían continuado sacrificando. Esos sacrificios ya no eran válidos. No. El verdadero sacrificio ya estaba en el cielo, con su propia sangre intercediendo como nuestro sumo sacerdote. Amén. Pero, ¿qué sucede? Que esos sacrificios se convirtieron en una abominación que trajo la desolación. Así es. Jesús mismo lo predicó. El que lee entienda, de la que habló el profeta Daniel. Hay que leer para entender con discernimiento espiritual. Entonces, ¿qué resulta aquí? Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y el siguiente versículo, porque en Apocalipsis cuando Juan lo escribe no tiene capítulos, dice, versículo 11:1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se le dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Sobre qué tiene que Juan que profetizar? Se le dio una vara para medir. Medir en la Biblia significa juicio. Juan tenía que entender el concepto del juicio en el santuario celestial, que fue lo que comenzó en 1854, y por eso esta iglesia adventista existe hoy en día. Por eso estamos sentados aquí esta mañana. Ese es el propósito. Y ya sabemos que tenemos que profetizar de nuevo. Dice, mire el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. O sea que hay grupos que adoran en él, pero hay otro grupo que no adora en él. Mire el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos solarán la santa ciudad 42 meses. El propósito nuestro es profetizar. Entonces somos profetas. Sí. Pero nuestra profecía no es algo que yo me invento. No es algo que yo digo, oh, no. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Y lo más importante que tenemos que hacer, si no estamos profetizando, ¿qué estamos haciendo? Somos siervos inútiles. ¿Okay? Pero para profetizar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener? El Espíritu Santo. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué hizo la diferencia? Que 5 de ellas tenían aceite extra, que significa el Espíritu Santo.
No hay coincidencia ahí. Para que nosotros podamos llegar hasta el final, necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Sí. Y eso es lo que nos va a dar el entendimiento y eso es lo que va a hacer la diferencia. Me pasé dos minutos, pero ya con esto concluimos. Continuaremos esta tarde después del año. Mi hermano, gracias por su paciencia y por su misericordia. Pongámonos de pie para orar.